Bienvenido, Charlie, a Arsenal en América. ¿Cómo estás, amigo? ¿Todo bien? Todo bien, amigo, muchas gracias. No sé tú, pero yo estoy viendo poca pretemporada, la verdad, de prácticamente ningún equipo, solo clips, algún resumen puntual o algo, porque, o sea, ya tengo ganas de que empiece la temporada, pero quiero eso, que empiece la temporada, porque pretemporadas siento que para el aficionado no sirve de tanto, pero pues hay gente que sí le gusta mucho. A mí en lo personal, las pretemporadas No, no, a mí también. A mí, no me llenan mucho. no, a mí tampoco, a mí tampoco. A ver, estoy mirando los partidos del Arsenal para ir viendo un poco cómo está el equipo, pero tampoco sigo tanto mercado de pases porque, viste, es un poco desgastante también el ritmo que ha instalado nuestro amigo Fabricio Romano, que ha hecho un imperio de los mercados. Y la realidad es que, bueno, hay que tomar la información con pinzas, saber a quién escuchar y a quién no. Así que estamos un poco en esa sintonía, pero ya se nos viene el inicio de la Premier. Este fin de semana, la Community Shield entre Crystal Palace y Liverpool en Wembley. Y el próximo viernes, este viernes no, el otro, el viernes 15 de agosto, Liverpool ya arranca, abre el campeonato, la primera fecha, así que arranca la acción. ¿No? Estamos muy cerca. ¿Cómo te preparás para el inicio de la Premier? ¿Con ganas? Sí, con bastantes ganas. O sea, en general el calentamiento va a ser el Community Shield, como dices, este fin de semana. Y la siguiente semana Supercopa de Europa, si no me equivoco, que es antes, el miércoles o algo así, el PSG Tottenham, y después ya, pues, todas las ligas. Y yo creo que ustedes empiezan con el United, ¿no? Así que van a empezar fuerte. Sí, sí, el Arsenal visita al Trafford el domingo 17 de agosto. Ya. Chelsea, ¿con quién le toca la primera fecha? Voy a buscarte, porque no ¿Sabemos? tengo Ah, claro perfecto. Pensé contra quién le que. tocaría, pero igual siento que le van a meter mucha presión. Quizás la gente, no la gente que sigue día a día la Premier o los propios aficionados de Chelsea, pero el público en general que ve fútbol nada más los veranos, que a lo mejor ve los mundiales y ya, a lo Claro. mejor va a pensar que el Chelsea ahora es el máximo favorito a la Champions, el máximo favorito a la Premier, y es otro contexto. O sea, el Chelsea es muy copero, pero en la liga le cuesta un poco más. Y creo que ahora, no, para mí no entre los tres favoritos. Y esto para mí no es bajar el precio, sino de hablar de que si ganan es un milagro, pero que el ganar va a tener la presión tres equipos, que para mí son Arsenal, City y Liverpool. Aquí cada uno que divide los porcentajes como quieran, pero que para mí el campeón tiene que salir de esos tres, no en este caso el Chelsea, que va a debutar el domingo contra el Crystal Palace. Crystal Palace, Crystal Palace. Bueno, de local el Buen Stamford partido, Bridge. Buen partido, buen ¿sí? partido. Todos los partidos de la Premier son bastante atractivos, ¿no? En Para mí es general. el mejor producto del mundo. Bueno, y Sí, sí, sí. estamos acá, Charlie, para hablar un poquito de un jugador en particular y de una conexión que se ha dado en los últimos mercados entre Chelsea y Arsenal. Varios jugadores del Chelsea han sido fichados por el Arsenal de Arteta. A ver, dos clubes londinenses rivales, con la aparición, lógicamente, de Roman Abramovich en el fútbol, ¿no? En el mapa del fútbol. El Chelsea creció muchísimo, se transformó en un contendiente muy importante para todos los clubes de la Premier y en un clásico para el Arsenal. Pero bueno, muchos jugadores han pasado por ambos equipos. Lo cierto es que en los últimos mercados hemos visto a varios jugadores del Chelsea ir a jugar al Arsenal. Y en este caso, en este mercado puntualmente, hay dos. Uno es Kepa, que bueno, fichado como arquero suplente a bajo costo, una buena oportunidad, me parece, para un Arsenal que necesitaba un recambio de raya. Pero el otro es Noni Madueque. Y quiero que hablemos porque vos lo tenés bastante analizado y lo tenés bastante visto. A Noni Madueque, a quien definiste, Charlie, como un jugador que es el anti-ambidiestro. Y me gustaría que expliques un poco ese concepto, el anti-ambidiestro. Para mí alguien ambidiestro es Dembélé, que con las dos piernas te soluciona y es peligroso. En centrales puede ser Hausen, el que se acaba de ir al Madrid, que da igual con qué pierna, saca un buen pase. Y, o sea, para mí lo contrario es que con las dos seas malo, o con las dos no definas bien. Y para mí Madueke me parece eso, es un jugador que genera mucho caos, pero dentro de ese caos, la decisión casi siempre es mala. Entonces, le das el balón y pasan cosas. Cómo salgan esas cosas después ya es otro tema. Entonces, para mí depende cómo lo usen. Si es el titular, para mí va a ser más problema que solución, pero si es algún suplente, sobre todo para Saka en el lado derecho, que me invento la típica jornada antes de unos octavos de final que tienes que visitar al Bayern y tienes que recibir al Palace. Claro. Ese para mí es un buen contexto para Madueque. O en izquierda, si no sé, si la pelea va a ser Martinelli, Trossard, Madueque, para mí esta pareja por lo bajo. Sí. Nada, o sea, nada en contra de los otros dos, pero creo que ninguno, o sea, tú ves una delantera, ahora que llegó Joker, saca Odegaard, y el otro lado, claramente es el lado débil. Si hubieras Sí. traído a un, bueno, Leao no sé si es el nombre, porque pues es un poco irregular, pero si hubieras traído un gran nombre por ahí, a lo mejor se te empareja todo.
pero creo que en donde juegue Madueque, si es en izquierda como titular, se quedaría un poco corto, pero sería un buen suplente, caro, pero pues es que es la única manera en la que el Chelsea vende, porque se habla mucho de todo lo que compra, pero también todo lo que vende es impresionante lo que le saca. Sí, claro, bueno, eso me parece que es un condimento muy importante para que analicemos, que es el precio del fichaje. Lo que vos decías es muy cierto, creo que el Chelsea ya de por sí vende caro, ¿no? Ha vendido en este mercado algunos futbolistas a precios altos. De hecho, ahora Dewsbury Hall parece que es la próxima venta y va a ser un buen precio también. Sí. Lo de Joao Félix, ¿no? También vendido a Arabia. Y siempre saca buenas tajadas. Bueno, nosotros lo hemos experimentado con Havertz. El Arsenal ha pagado 75 millones de euros por Havertz en su momento. A ver, Chelsea es un equipo que gasta mucho, pero también vende a precios altos. Es un poco también sus reglas de mercado. El mismo caso del City, que el City Claro. también es otro equipo que ha llevado varios al Arsenal. Gabriel Jesús, Zinchenko, seguramente me esté dejando a alguien, pero es otro ejemplo. O sea, el Arsenal, yo creo que es más de, no sé si Arteta o alguno de estos nombres de la directiva que piensa que hay oportunidades que los otros clubes desperdician y que en el Arsenal van a funcionar. Y que prefieren eso a jugársela por algún perfil que no tenga experiencia en Premier, por ejemplo. A lo mejor van por ahí, porque si no es que no le Claro. veo mucha explicación. Porque, por ejemplo, y a favor de ellos está, por ejemplo, lo de Calafiori, que llegó con una buena pinta desde Italia y a lo mejor ha dejado alguna duda, que también se lesiona mucho. Entonces, quizás va más por ahí, el ir por perfiles Claro. que están acostumbrados a Premier y luego a ver cómo salen, que jugártela por alguien que tiene buena pinta, pero que nunca ha estado en la liga. Puede ser. Sí, y creo que tiene un poco de sentido. Bueno, le habían preguntado a Arteta durante la gira en Asia por qué fichaba tantos jugadores del Chelsea. Y Arteta dijo, probablemente porque tienen algunos jugadores que son buenos y tienen muchos jugadores, dijo Arteta, pero la verdad que tratamos de centrarnos en los jugadores que nos interesan, independientemente del club en el que están. Probablemente puede que sea una coincidencia, dijo Mikel tratando de bajar un poquito el tono. Lo que no es casualidad es la plantilla que tiene el Chelsea y la calidad. Y ya que estoy aquí, dijo, lo felicito por el Mundial de Clubes, todo un señor, mister Arteta, que refleja muy bien la clase que tiene el Arsenal como club. Pero bueno, a ver, ¿vos qué opinas del precio de Madueque, que costó 48,5 millones de libras más 3,5 en variables, ¿no? En primas. Casi unos 50 millones de libras, más o menos, ¿no? Sí, 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 al cambio serán casi unos 60 millones de euros y a Claro. ver, o sea, el traspaso. O sea, en un principio tienes una opinión, pero sobre todo se confirma ya van pasando las temporadas. Por ejemplo, Havertz fue mucho dinero y fue mal o buen fichaje. Pues, creo que se quedó un poco a medias, a medio camino. Calafiori a lo mejor en ese momento no parecía un gran precio. 40 millones por uno de los mejores centrales del momento con la Eurocopa que tenía no era tan caro, pero ahora dices, pues te dejaste 40 millones por un tipo que le está costando jugar y que en esa posición te salió el Lewis Skelly de la casa. Raya no me acuerdo cuánto costó, tú sabrás, pero a lo mejor en su momento traerte Unos otro portero, 30 millones más o menos, 27 millones, creo, 25 millones. pues por ese traerte un portero suplente, que en ese momento parecía que iba a ser suplente, era un montón. Y después te salió un gran fichaje y te salió barato. Entonces, ahora mismo me parece caro. El tipo se convierte en la mejor versión de que se ha visto nunca y empieza a meter un montón de goles y dar asistencias, pues es barato. Misma Claro, cosa con Gyökeres. Gyökeres a mí por 60 y pico que lo sacaron me parece barato. buen precio. Porque un tipo metiendo 800 goles por partido me parece barato. Pero si de repente se le olvida meter goles, pues ya es caro. Entonces, Claro, claro, todo depende. Ahora mismo, Madueque me parece caro. Hay que ver cómo va pasando el tiempo. Palmer me parecía carísimo en el Chelsea. Y claro. le salió perfecto. Entonces, todo Sí, depende de cómo vaya pasando. coincido plenamente. A ver, creo que los hinchas del Arsenal, o por lo menos los que estamos acá en el chat de Twitch, coincidimos que Havertz, más allá de su precio, no fue un precio tan alto, porque, a ver, es un futbolista que si bien juega de 9 y no hace goles, o no es un goleador killer nato, sí aporta No, muchísimo para el equipo, para el funcionamiento. Es un jugador que tiene mucha regularidad, si bien tuvo una lesión esta temporada última. Cuando el Arsenal estaba en la pretemporada de Dubái, se lesionó y se perdió gran parte de la segunda mitad. cierto. La realidad es que estuvo disponible mucho tiempo y la lesión también puede ser por el desgaste excesivo, ¿no? Por la cantidad de minutos cargados en un futbolista que no faltaba en ningún partido y que a veces jugaba hasta de volante, es bastante versátil. Creo que estábamos contentos nosotros con el fichaje de Havertz. Y con respecto a Madueque, a ver, coincido plenamente en lo que decís. Yo creo que Madueque es un gran
jugador en el uno contra uno, ¿no? Que tiene esa capacidad de jugar por ambas bandas, explosivo. También me gusta mucho cómo comprende el rol que le toca cuando tiene que presionar, ¿no? Cuando tiene que hacer ese trabajo de Sí, presión. es muy organizado en eso. Sí, es muy organizado, muy inteligente. Con 23 años, yo creo que el tema de la definición, de la finalización, de los centros, puede seguir mejorando. Me parece que depende también cómo esté rodeado, porque cada ecosistema y cada equipo es diferente. Quizás en Chelsea no podía generar tantas interacciones, capaz el Arsenal es un equipo más asociativo, el Chelsea es un equipo más directo, de individualidades, de generar un poco más de caos. Hay que ver también cómo se adapta Madueque a eso. La realidad es que yo lo veo como un jugador que puede adaptarse a jugar en la derecha como suplente de Saka, pero no lo descarto en la izquierda, más allá de que no tiene el perfil para enganchar, pero puede terminar jugadas por ese lado también. Ha jugado en el Chelsea en la izquierda, ¿no? Ese sí ha jugado en la izquierda, no ha producido tanto desde ese lado, porque también creo que su mejor versión es con espacios y Arsenal no suele tener tantos espacios, es un equipo que Claro, normalmente ya se le encierran atrás la gran mayoría. Es algo que, por ejemplo, creo que a Gyökeres también le va a perjudicar al principio, o sea, que no va a tener tanto espacio como a lo mejor sí en el Sporting, y también, o sea, Madueke en espacio corto, ahí es donde a lo mejor me deja un poco más de dudas. Yo creo que a ver, su mejor partido es cuando le mete tres a los Wolves, y es un partido en el que, si alguien puede ver el resumen, los goles son exactamente iguales. O sea, son tres goles que vienen de las mismas situaciones donde hay Nuri, que ahora está en el City, pierde la pelota tres veces y las tres claro, lo acaban clavando. Entonces, de situaciones muy específicas. O sea, no creo que claro. tampoco lo haga pésimo. Pero para ajustar lo que costó, creo que ahí sí va a estar difícil. Pero también es que era el precio por el que lo ibas a sacar nada más. Por ejemplo, a Subimendi lo sacaste por un precio parecido, pero porque ahí creo que sí estás dando un salto de nivel. Y Madueke creo que quizás necesita un nivel más abajo. O sea, creo que va a tener más presión en el Arsenal, porque en el Chelsea no va a tener la presión de ganar la liga. En el Arsenal, la presión que va a tener este año creo que sí es un poco superior en Premier. Ya en otras competiciones es diferente, entonces no es un fichaje que me encante, pero a partir de aquí como salga, pues ya, o sea, no tendré ningún problema en decir, oye, pues me equivoqué con Madueke, porque pues, a ver cómo se le da. Claro. A ver, creo que el Chelsea igual puede pelear por el título de la Premier, ¿no? Siendo el campeón del Mundial de Clubes, siendo un equipo que ha ganado la Conference, siendo un equipo que gana trofeos. Hay que ver si tiene esa consistencia, como vos decías, de 38 partidos. Es un poco más difícil, pero bueno, tiene un plantel extensísimo. Es el segundo equipo que más invierte en la Premier por detrás del Liverpool. En los últimos 4 mercados fichó 50 jugadores. Bueno, Sí, está haciendo un trabajo el Chelsea, ¿no? Para pelear también la Premier. Yo no lo descartaría de la pelea. Creo que sí, que Arsenal tiene más posibilidades porque 3 subcampeonatos seguidos te colocan en una posición de que ya tenés otra sí. experiencia, pero no descartaría a un Chelsea que viene ganando cosas. Obviamente que la liga es constancia, sin duda. A ver, con respecto bueno, a Madueque, no sé si hay mucho más para decir. Creo que es un jugador que vamos a descubrirlo. Ya entrenó con Arsenal y hay algunas imágenes suyas definiendo los entrenamientos que generan bastante entusiasmo. Pero bueno, la cosa se va a ver en los partidos. Ojalá que tenga minutos en los amistosos que quedan y que llegue preparado también para las primeras fechas. Pero quiero hablar de esta conexión Chelsea-Arsenal. Porque Madueke es el sexto jugador del Chelsea que llega al Arsenal. Sexto jugador del Chelsea que llega al Arsenal durante el A ver, mandato a ver de. si te puedo sacar los primeros cinco. dur- O sea, es Madueke, Sterling, cuenta como cedido. sí. William, Sí. Te quedan tres. David Luiz. No, del ciclo Arteta. A ver, del ciclo Arteta. Ah, el Eh, ciclo Arteta, ok. William, Madueke, me quedan tres. claro, William Madueke Sterling dijiste por ahora. William, Madueke, Sterling, Kepa. Kepa, hablamos uno también recién. Eh, ¿Mande? ¿Quién? Guau. Hablamos recién de Ciclo uno de Arteta, que su es precio. 2019. Giroud cuenta. No, 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 no. Otro delantero, otro delantero. Lo mencionamos Ah, recién. Havertz, lo A hablamos ver. hace rato. Sí, 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 Y Havertz, falta Havertz. uno, Y me queda uno, ¿no? falta un volante, falta un volante. Volante. No iba a decir Kovacic, pero no sé, es con Arsenal. Jorginho, Jorginho. Jorginho, Jorginho. Bueno, esos Ya, son, ya, ya.
Esos son los 6 jugadores. O sea, el Arsenal durante el ciclo Arteta fichó 6 jugadores del Chelsea. Vinieron Kepa y Madueke a este mercado, pero antes llegó Havertz, llegó Sterling a préstamo, vino Jorginho, vino William, y me parece que hay una conexión muy importante ahí, ¿no? De jugadores. Quiero que analicemos uno por uno. ¿Por qué Havertz no funcionó en el Chelsea? ¿Por qué pensás que Havertz no le fue bien en el Chelsea? Que yo creo que en su momento cuando llegó era una especie de el Wirtz ahora llegando a Liverpool, ¿no? Era como la joya Sí, europea. sí, sí, sí. Y de hecho, o sea, el Leverkusen tiene, llámalo bendición o buen trabajo, que se va Havertz y llega Wirtz. Sí, O sea, de hecho, la última temporada de Havertz acaba jugando de delantero centro porque Wirtz debuta y Wirtz es el mediapunta. claro. Entonces ya tenían como el heredero ahí. Yo me acuerdo que, perdón, el zoom de la cámara, pero me acuerdo que se hizo muy, muy fuerte las negociaciones del Chelsea, aunque ya tenían a Wirtz ahí detrás de Havertz. Que a ver, que suena un poco contradictorio decir no funcionó cuando de tu última Champions quien te marca el gol Hizo el gol, es es el verdad. propio Havertz. Hizo el gol. Pero sí creo que después tanto él y Timo Werner se quedan cortos, que en ese año para mí es más de entrenador, porque lo ves a posteriori y ganar una Champions con Werner, Mount y Havertz ahora parece misión imposible. Pero, o sea, lo que hizo Tuchel para mí, esa temporada es una locura. Incluso con otra gente como Chalo, el propio Jorginho, etcétera, que a lo mejor después no les fue tan bien. Y yo creo que es porque el tipo tiene una indefinición en cuanto a la propia posición, que a lo mejor Claro. ni siquiera él sabe dónde prefiere jugar. Y para mí es empezando por ahí, o sea, y creo que es el peligro de alguien muy polivalente, que acaba siendo tan bueno en muchas posiciones que no acabas dominando ninguna. Y Es verdad. puede ser que le haya pasado a Havertz, porque me parece decente jugando de delantero, decente jugando media punta, en banda tiene ciertas cosas, pero en ninguna me parece que tenga lo que pintaba en el Leverkusen. Entonces a lo mejor es una doble punta, o sea, ni siquiera, empezando por ahí, no sé ni siquiera a estas alturas que es Kai Havertz y ya no sé cuántos años tiene. Claro. También es un jugador que no te transmite mucho, o sea, hay jugadores que los ves y que te emocionan por sí mismos. En el caso de Havertz, es difícil que lo veas y te contagie algo. Entonces creo que son muchas cosas con él, Claro. que no diría que es mal fichaje, pero que sí dejó a deber o no era lo que pintaba, por lo menos cuando salió del Leverkusen. Pero si mañana se retira, ya tiene un gran currículum. O sea, que Carrerón. mucha gente no va a tener. No, un Entonces, carrerón. dentro de que salió mal, es un tipo que metió un gol en una final de la Champions. Totalmente, totalmente. A ver, agradecemos ahí a Lenzi por el raid y a toda la gente que se suma. Bienvenidos. Ese es en sí. Estamos hablando acá con Charlie de la conexión entre Chelsea y Arsenal en los mercados y hablábamos de estos 6 jugadores que ha fichado Arteta desde el Chelsea. Repasamos la lista para los que recién se suman. Noni Madueke, Kepa, que llegaron a este mercado, Raheem Sterling, que vino a préstamo, ahora vamos a hablar de él, Kai Havertz, Jorginho y William. Creo que de esos 6 nombres, quizás el de Havertz es el que mejor queda parado. Jorginho también dejó una buena imagen en el Arsenal, ¿eh? Eh, ¿No? ¿Vos qué opinás? Creo que era un perfil diferente a lo que tenías en ese momento. O sea, no era ni lo que es Thomas ni lo que era Rice en su momento, que también creo que coincide la segunda temporada de Jorginho con Rice. Y yo me acuerdo que en ese momento nadie apoyaba mucho su fichaje porque sonaba Caicedo en ese momento. O Claro, sea, creo que es un mercado de invierno donde llega. Y el que suena es Caicedo, porque Caicedo hubo 2 semanas que sonó para 20 equipos. sí, Que se quería ir del Brighton sí o sí. Me acuerdo que eso llegó a sonar para el Liverpool, para el propio Arsenal, que creo que él pide sí, irse. sí, No me sí, acuerdo si el el Liverpool o Arsenal lo Arsenal no lo quería. dejan irse. Ajá, y pasa algo así, y es cuando fichan a Jorginho, que venía del Chelsea, que ya no jugaba tanto. Entonces, en ese como de espero que sea Caicedo y acaba siendo Jorginho, mucha gente se quedó como muy de Sí, que mejor nada. Entonces, con las expectativas bajas, creo que acabó cumpliendo. Y que después tampoco tenía hueco, se fue a Flamengo y viene a hacer un mundial de club muy bastante bueno, digno. muy Entonces, bueno. Sí, sí, creo que jugó bien. Así que el tipo también otro que tiene una carrera muy buena, o sea, desde que estaba en el Napoli, Chelsea, cuando se lo iba a Sarri, con la selección italiana, tiene ese año donde le piden el Balón de Oro por unos instantes, pero, o sea, también ha sido otro buen jugador, que se quedó corto, creo que sí un poco, pero porque había jugadores que pintaban mejor, como ya fue Declan Rice y ahí ya no tuvo hueco, pero sí. para mí
Llegó libre, ¿no? O pagaron muy poco. No, se pagó muy poco, se pagó una cifra muy baja, por Jorginho creo que unos 13 millones o 10 millones, Sí, una cifra bajísima, pero la verdad que su aporte fue bueno, fue también líder en un vestuario muy joven del Arsenal, todavía progresando ciertos jugadores y no había referentes, y me parece que lo hizo muy bien Jorginho, para mí está de los aprobados, pero si vamos al lote de los no aprobados, a los reprobados, a ver, lo de Raheem Sterling la temporada pasada, Charlie. La verdad que. Ahora, ¿qué va a pasar con Sterling? ¿Vuelve al Chelsea? ¿Qué va a hacer de su carrera? ¿Dónde está Sterling? sí, vuelve al Chelsea, pero, o sea, están sonando para irse todos menos Sterling. O sea, como que nadie se acuerda que el tipo sigue ahí. O sea, el tipo está escondido esperando que no lo vean, pero, o sea, le van a tener que Hay que ver a encontrar, dónde lo meten. encontrar alguna salida y va a ser MLS o algo por el estilo, porque ya solo le falta United y Tottenham para completar para Sí. completar el Big Six. Esta fue toda de Arteta para mí y, a ver, él mismo sabía que tenía que ser una sesión o si no nada de la Sí. propia sesión. Creo que el Chelsea paga 2/3 del salario. Déjame Entonces, o corregirte sea, que ni así. más que toda Arteta fue toda de Edu Gaspar, que es el anterior director deportivo del Es Arsenal. el anterior director deportivo, ¿no? Ahora tenemos a Andrea Berta, que es un tipo mucho más profesional, mucho más Ex serio, Atleti, ¿no? el ex Atleti, pero Edu ahí en el último día de mercado dijo, bueno, denme a Sterling a préstamo a ver si salvamos a ver si podemos construir algo, pero la verdad que no le alcanzó para nada a Sterling, no le alcanzó para nada. Arteta obviamente que debe haber dado el ok, no hay dudas, Sí, pero claro. a ver, atraer nada o atraer a uno, y bueno, traerme a Sterling que lo conocía del City, Arteta había trabajado con él en el Manchester City, Sí. en el mejor Y momento de ese Sterling, Sterling era, o brutal, sea, una locura. O sea, claro. si ahora un tipo que empezó a ver partidos el año pasado, tú le dices que con Guardiola, Sterling y Sané eran de los mejores del mundo, o sea, No, es es otra cosa, que pero y el de Liverpool también tenía buena pinta, pero en el City es donde revienta. claro, claro. En el City es donde explota en ese tridente con Sané y con Agüero. Y Arteta era ayudante de Sí, Guardiola en la temporada de récord de puntos. Yo creo que Arteta dijo, bueno, voy a tratar de revivirlo, voy a tratar de volver a que vuelva un poco a esa versión, pero la verdad que no estuvo, pero ni cerca. nada. Y el otro que anduvo bastante mal fue el muchacho William. La verdad que vino del Chelsea a un Arsenal que estaba totalmente un descalabro, un Arsenal de Arteta que recién comenzaba, un Arsenal de Arteta que ganó una FA Cup, pero la verdad que William aportó poquísimo, muy poco. Y del Chelsea se El fue uniforme ese rayado que también estaba Ceballos, Aubameyang, David Lacazette. Luiz, sí, sí, ese equipo, la verdad, deprimente, y William hacía que todo fuera peor. Yo creo que del Chelsea se fue como ídolo prácticamente, ¿no? En Chelsea, William, palabras mayores. Era un buen jugador, o sea, era un gran jugador en el Chelsea, pero Sí. después fue para abajo, güey. Ahora en el Fulham no le fue tan mal, o sea, en lo último Sí, es que llegó a verdad. jugar. Se fue a Brasil y volvió al Fulham en un momento. Sí, 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 regresó, y sí. no sé cuántos años tenga, de hecho voy a buscarlo porque tengo curiosidad, pero no sé cuántos años tenga este tipo, o sea, yo le calculo 35, 36 años, 36. 36 años, Sí, y el tipo ahí sigue, sí. Y impresionante. sigue en Fulham, sigue en la Premier. Pero bueno, a ver, me parece que en esta conexión también hay jugadores mucho más antiguos. El caso de Ashley Cole, ¿no? El lateral de los Invencibles, que después va al Chelsea. También O podemos hablar de C. Fábregas. Hay muchos jugadores, pero quería enfocarme un David Luiz, poco Peter David Luiz, Peter Cech, Cech. Giroud. Sí, sí. Creo que en algún momento el Arsenal agarró un poco los descartes del Chelsea. Hoy creo que hay una especie de similitud con eso, pero también son jugadores que están llegando. A ver, Noni Madueke que tiene 23 años. Yo a Noni Madueke que le veo Sí, proyección. No es un descarte como Peter Sech o como David Luiz, que era un jugador prácticamente en sus horas más bajas, sino que estamos hablando de un chico que puede crecer en potencial. sí, 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 no estoy de acuerdo. Sí, y después, bueno, el caso de Kepa me parece una gran oportunidad de mercado, más allá que en el Chelsea no tuvo momentos tan importantes, ¿no? A ver, de qué palo que más me acuerdo en el Chelsea fue con una tanda de penaltis y empieza a pelear con Se Sarri. peleó con Sarri. Y de que no lo quieren sacar. Me acuerdo de eso y un penalti ridículo contra Van Dijk que le deja todo el palo, le deja todo un palo, se queda pegado a uno y Van Dijk le pone el balón en el palo que está pegado. O sea, son los dos momentos que me acuerdo de Kepa, pero luego el tipo, o sea, tuvo un buen servicio en el Madrid, es de portero suplente. Sí, Incluso acabó siendo tercer portero porque Lunin fue el que terminó jugando y el tipo fue completamente profesional
y no dio ninguna mala cara ni nada. Entonces, o sea, creo que puede ser un buen fichaje como suplente y que claramente le quita presión a Raya de que no le vayan a quitar el puesto. Por lo tanto, creo que también sería bueno. Y creo que, o sea, en general tiene una gran plantilla. Comparando con el Pepe Chelsea, o sea, 11 titular para mí es debatible. Pero plantilla creo que tiene mejor el Arsenal. Yo creo que sí. Creo que en plantel, en perfil, en diversidad, a ver, a mí me gusta mucho más el plantel del Arsenal que el plantel del Chelsea, que lo veo como un plantel por momentos o en algunos sectores desbalanceado y un plantel también sobrepoblado, ¿no? La cantidad de jugadores que hay en el Chelsea. Sí, Y bueno, obviamente teniendo a Estrasburgo como equipo satélite, pudiendo jugar un poco esas cartas también con la conexión árabe, me parece que le sirve para poder manejar toda la cantidad de jugadores que hay y la cantidad de jugadores que han pasado. Charlie, bueno, no te quiero demorar mucho más del tiempo que habíamos acordado, pero me gustaría que sin problema. después de este breve análisis que hemos hecho, que me analices un poquito cómo ves al Chelsea en este mercado, que ha fichado jugadores también muy buenos. ¿Qué fichaje te entusiasma más y qué pensás del equipo de Maresca para esta temporada de la Premier? Es que son tantos que voy a tener que buscar la lista. Porque yo me acuerdo que son entre 6 y 8. Entre que regresan de sesión y que se quedan, que estaban cedidos y ya fichados desde antes. Pero mira, yo Gittens no le tengo mucha fe, la verdad. O sea, ¿No? creo que es mucho dinero para un tipo que creo que va a ser suplente. Claro. Porque encima le van a traer, parece a Xavi Simons o a Garnacho, quizás a los dos que empiezan jugando en esa banda, aunque Garnacho puede jugar en las dos bandas. Y Gittens y Xavi Simons, perdón, puede también ser media punta. Estebao tampoco sé qué vaya a hacer en este mercado. Es Hugo, creo que es el suplente clarísimo de Caicedo. Te diría Joao Pedro, no tanto por el gol, que no se le da, y o sea, tú ves los números de Joao Pedro, no se le da el gol mucho, y encima Pero es tira bueno, los ¿eh? penaltis, que ahí inflaba cifras. Pero en el Chelsea no va a tirar los penaltis, pero lo que te juega el tipo, o sea, para mí vale muchísimo más lo que te está jugando si Sí. tienes tipos que metan goles. Y como Palmer es un productor de goles nato y creo que le puede tener en situaciones más fáciles a Joao Pedro de marcar, y tiene otros tipos, por ejemplo Neto o Xavi Simons, si es el que acaba llegando, e incluso Enzo llegando desde atrás, que creo que Joao Pedro no va a necesitar meter tantos goles. Entonces te diría eso, o sea, por lo que juega, yo no seguía al Brighton, pero o sea, con verle 3, 4 resúmenes de partidos, con el primer control te das cuenta que es diferente en cuanto a juego. O sea, estilo más, para que la gente entienda, no sé, lo contrario sería Haaland y Benzema, un tipo que se destaca más por goles y otro por juego. Claro. Harry Kane para mí es la mezcla de las dos. Perfecta. Sí, sí. Entonces, yo Pedro para mí es, o sea, el jugón más espectacular que ha pasado por ahí en muchísimo tiempo. Después de él, creo que es buen fichaje como suplente. Y, o sea, viendo los nombres, me parece más inteligente el mercado porque tampoco estás fichando en ninguna estrella. O sea, no estás fichando a un Enzo Fernández que viene de ser el campeón del mundo, o bueno, que creo que en ese momento todavía no lo era, pero el punto es que no estás fichando a tu gran estrella, a Caicedo por 130 o algo así, estás fichando piezas que a lo mejor no son tan llamativas, que no son top 3 en su posición, pero que te van a servir. Entonces, eso me parece más valioso de lo que están haciendo, gastándose muchísimo, sí, pero también vendiendo un montón. Sí, sí. Entonces, al final vienen de ganar el Mundial de Clubes, entonces creo que esa estrategia de comprar un poco a lo tonto y después a ver qué haces, tampoco ha salido del todo mal. Entonces, me parece No, que tiene es. buena plantilla. Dicho todo esto, para mí claramente cuarto puesto de Premier, metiéndose a Champions, y creo que este equipo todavía no está listo para competirte una liga. Ok, a ver, creo que es la política que el Chelsea ha adoptado, definitivamente. Fichar y sumar jugadores, 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 después ver dónde los coloca, ¿no? Porque Kendry Páez también llega esta temporada, pero va a ir a jugar a Estrasburgo y le va a seguir dando Sí, desarrollo a ciertos jugadores. Y es eso, es incorporar en cantidad, buscando también jugadores, talentos jóvenes, ¿no? Creo que ese es un poco también el denominador común. No hay como referentes, no hay como jugadores constituidos, sino chicos que están a punto de dar ese salto o chicos que tienen sí, gran no es el potencial. City de Abu Dhabi que te ficha Robinho. O Claro. sea, no son esos fichajes. No, no, son fichajes más con proyección. Y de hecho Sí, creo que de eso se trató el fichaje de Noni Madueque en su momento cuando lo trajeron del PSV. sí, uno de los tantos que ficharon con esa idea. Uno de los tantos, y que ahora cae en el Arsenal a un precio que puede considerarse alto, pero veremos. Como vos dijiste, Charlie, o puede ser el peor fichaje de la temporada o la mayor cerrada de hocico en muchísimo tiempo. Así que Sí, ojalá que sea la mayor cerrada de hocico, o por lo menos ese es mi pálpito.
Esperemos que le vaya muy bien a Noni Madueque. Gracias, Charlie, por el rato que pasaste acá por el canal. Un placer charlar con vos, amigo. Recomiendo un video que hizo Charlie sobre los fichajes del Arsenal, donde analiza fichaje por fichaje y se pregunta si el Muchísimas Arsenal gracias. está para campeón. La verdad, un gran contenido, como todos los del canal de Charlie. Así que a los que no lo siguen, que obviamente seguramente ya lo siguen todos los que vieron esto, vayan a seguirlo, vayan ahí a darle amor virtual a Charlie, que lo hace muy, muy bien y se ha tomado un ratito para charlar con nosotros. Y obviamente al que veo este contenido en YouTube le vamos a pedir que haga pulgar arriba, que se suscriba al canal, que ahí en la descripción del video vaya al canal de Twitch y nos siga y que venga a los streams, que vaya al canal de Big Up. Charlie, estamos en Big Up, una nueva plataforma de streaming. Te invito a que vengas. Perfecto. Y invitamos a todos a que nos sigan en nuestro proyecto. Charlie, muchísimas gracias. De verdad, hermano. Estamos en contacto y acá para servirte, lo que necesites. Nada, muchísimas gracias a ti. Suerte en la temporada en general de Arsenal. Si llegan a ganar la liga, me comprometo a comprarme la camiseta con Madueque en la espalda. Listo. La visitante, que fue la que más me gustó, con mucha diferencia. Hermosa, hermosa. Pero listo, promesa Es asumida. brutal. Promesa asumida. Sí, 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 lo prometo, lo prometo. Gracias, Charlie. Abrazo, amigo. Nos vemos.